5 de la tarde, 5 minutos, en todo el país seguís escuchando Habladurías Universitarias y como cada miércoles nos invitamos a interpelar ideas, incluso las propias, en la columna sobre formación ciudadana, una columna impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto de Argentina y conducida por Manuel Heile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudio. Bueno, un nuevo miércoles que nos reúne para poder pensar, ¿no? Y para poder pensarnos también. Así que bueno, nos gustaría saber qué es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Cómo me gusta decir eso, tengo que admitirlo. Hoy vamos a seguir profundizando algo que dejamos enunciado el miércoles pasado, que es el tema de los dos modelos. Muy bien. No sé si te acordás que hablamos de que el hecho de que Pichetto definiera ser parte de la fórmula con Macri como que clarificaba las cosas, ¿no? Como que dejaba a cada uno desde el lado que le corresponde, y que si el ciudadano común, que es a quien nos dirigimos nosotros en esta columna, lo planteaba en ese sentido, como que iba a ser más fácil saber hacia dónde conviene que ponga su voto, ¿no? Bien. Y entonces hablábamos de que hay dos modelos que han quedado claros, y hablábamos de que el gobierno actual representa un modelo de sociedad y la oposición, pensemos en la oposición mayoritaria, que sería la del Frente para la Victoria, PJ, representa un modelo de país diferente. Y a veces lo dejamos enunciado como que todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Y me pareció que estaba bueno darle una vueltita a eso, ayudarnos entre todos a pensarlo en términos más concretos y prácticos para no dar por sentado cosas. Nosotros trabajamos en esta columna todo el tiempo pensando en el ciudadano común, ese que por ahí no está tan informado, por ahí hasta hoy o hasta esta época pensó que la política era una cosa ajena, y se empezó a dar cuenta de pronto de que la política define su vida, define su futuro, define sus posibilidades, y hoy se encuentra con que necesita empezar a tener más elementos. Bueno, nosotros tratamos de colaborar en esa tarea de munirse de elementos como ciudadano más consciente, como ciudadano que tenga un criterio propio y que pueda entender lo que está pasando sin que nadie lo arrastre para un lado o para otro, ¿no? Entonces, decíamos, esto es una lucha por el sentido común. Ahora, si empiezo a tirar de ese hilo de pensamiento, ¿qué es el sentido común? O lo que se dice sentido común. Y en realidad es la representación práctica del sistema de creencias que se ha instalado en una sociedad o en un sector social. Ahora, por mi formación profesional sé que los sistemas de creencia no son cosas simples, que funcionan en el inconsciente de las personas y que muchas veces operan o generalmente operan antes del pensamiento consciente o racional. O sea, a ver, tomemos una creencia que está muy difundida y que sigue funcionando, ¿no? Argentina es un país rico. Todos decimos eso, lo aprendimos desde el primer grado, nos lo decían en la escuela, ¿te acordás aquello de los 4 climas, etcétera, etcétera? Sí, es cierto eso. Sí. Las riquezas naturales. Y realmente Argentina es un país con muchas riquezas naturales, no sé si rico, ¿no? Leyendo un poco más te das cuenta que no somos tan ricos como creíamos. Sí somos un país con bastantes recursos naturales. Ahora, ¿de quién son esos recursos naturales? Porque es un país rico, pero resulta que tenemos un 30 y pico % de la población en la pobreza. Tenemos más del 50% de los niños por debajo de la línea de pobreza y un altísimo porcentaje de esos niños con hambre. Entonces, ¿cómo es eso de país rico? ¿Cómo encaja? Y sin embargo, sabemos este dato y por otro lado repetimos el otro y son una contradicción permanente. ¿De quién es la riqueza en caso de que Argentina sea un país rico? Porque podemos seguir diciendo que Argentina es un país rico y no nos planteamos quién la usufructa a esa riqueza. ¿Quién es el que
saca beneficio de esa riqueza. Y muchas veces el sentido común que se ha instalado, y creo, y esto es lo que quiero que la persona que nos está escuchando se lo replantee, muchas veces, a la vez que estamos creyendo que es un país rico y estamos avalando que en este país rico haya un 50% de personas con serias dificultades económicas y algunos incluso con hambre, lo estamos avalando con nuestra propia conducta. Porque muchas veces, cuando aparece un reclamo de los mapuches sobre su territorio, que constitucionalmente les corresponde, no es que lo reclaman por cosas ancestrales, no, constitucionalmente lo reclaman, y sin embargo, muchas veces ese mismo ciudadano común les quita derechos. Ya están estos indios jodiendo, que no sé qué, no quieren el progreso. Y sin embargo, ese mismo ciudadano común, que está mucho más cerca económicamente del mapuche que de Benetton, da por sentado que Benetton tiene razón en tener 900.000 hectáreas sobre la Patagonia. Argentina es un país rico, con lagos, con riquezas naturales, y sin embargo, muchas veces no nos preocupamos de que venga una minera extranjera, explote esas riquezas, mande las regalías a su país, casi no deje mano de obra, destruya el medio ambiente, y sin embargo eso lo avalamos. O sea, la discusión sobre los dos modelos me parece que es una discusión interna sobre nuestras propias creencias. Y me parecía que era interesante empezar a pensar esto ahora que se plantean los dos modelos como acto eleccionario. O sea, cuando yo vaya a votar, ¿cuál de los dos modelos estoy avalando? ¿El de Benetton o el de los pibes con hambre? Porque si Argentina es un país rico, sería la primera medida de un gobierno resolver el problema del hambre, resolver el problema de la pobreza, por lo menos la pobreza extrema que pone en peligro a miles de compatriotas. A mí me parece que nosotros eso no lo tenemos resuelto en general, y sobre ese territorio interno nuestro, que no está muy definido, operan las propagandas, operan las fake news o las mentiras organizadas, operan los medios de comunicación afines a un mundo absolutamente desigual y donde nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces lo avalamos. Yo creo que nosotros deberíamos empezar a preguntarnos, ahora que vamos a votar, si por ejemplo la salud, la educación, la jubilación, los servicios como el gas, el agua, la electricidad, si son derechos o son mercancías. Cuando vayamos a votar, vamos a estar votando un modelo u otro. Porque quienes están hoy en el gobierno nos pretenden hacer creer que esas cuatro cosas que nombré son mercancías. Si la salud es una mercancía, entonces se puede desfinanciar los hospitales y la salud pública. No hay nadie que se tenga que hacer cargo de que cualquier persona, por el solo hecho de haber nacido en este país rico, entre comillas, tiene derecho a estar sano y a que se le provea salud. Si la salud es una mercancía, el que no tiene plata no se puede curar. Y eso está pasando. En el otro modelo, en la propuesta de la centroizquierda, digamos, para hablar de los dos modelos, derecha o centroizquierda, en la propuesta de la oposición, se está hablando de un país inclusivo, donde la salud debe ser un derecho. Lo mismo con la educación. Lo mismo, vos fíjate cómo fueron cambiando las creencias, hablando de esto, que es de donde habíamos empezado. Cuando yo era chico, o joven incluso, cuando yo era estudiante,
la persona que estudiaba en una universidad privada, en general, la creencia general era que era un vago o un mal estudiante. Iba a la universidad privada porque el padre le iba a comprar el título. Fíjate cómo cambió la creencia, que hoy en general se considera que están mucho mejor preparados quienes van a las escuelas privadas. ¿Y cuándo se produjo ese cambio de creencia que no nos dimos cuenta? Y lo escuchamos mucho eso incluso. Se ha instalado. Es cierto, sí. Es más, hoy una persona que es una persona trabajadora y que seguramente si tiene mi edad o un poco menos, se formó en una escuela pública y si estudió alguna carrera terciaria lo hizo en la universidad pública, hoy se desvive por mandar a su hijo a una escuela privada. Porque siente y le hicieron creer que es lo que mejor le puede ofrecer a su hijo mandarlo a una escuela privada. Y está pagando una cuota altísima, pero considera que la educación de su hijo la tiene que comprar. O sea, le hicieron creer que la educación es una mercancía. Si somos un país rico de verdad, ni la salud, ni la educación, ni el seguro previsional, la jubilación, deberían ser mercancías. ¿De qué habla este gobierno en caso que llegara a reelegir? Hacer la reforma laboral para quitar derechos, para achicar la capacidad de defenderse de los trabajadores, para precarizar el trabajo, y la reforma previsional. ¿Para qué? Para que la jubilación vaya siendo cada vez más una mercancía. O sea, a los que ya estamos jubilados posiblemente nos vayan achicando de a poquito para achicar gastos, para ajustar gastos. Pero lo que están haciendo es crear las condiciones para quien que tenga la edad tuya, por ejemplo, cuando piense en jubilarse, piense en una capitalización privada, o sea, pasó a ser mercancía. Y me parece que de esos dos modelos estamos hablando, y sin embargo en general no somos tan conscientes que estamos hablando de eso. Y mucha gente, he escuchado a mucha gente que dice, no sé a quién voy a votar, porque la verdad que da lo mismo. No da lo mismo, estamos votando sobre eso. Estamos votando si la jubilación, la salud o la educación, o incluso, como te decía, los servicios, que yo creo que hay que incorporarlos constitucionalmente como derecho. O sea, no puede ser que hoy una persona no tenga luz, o no tenga agua potable, o no tenga cloaca, o no tenga gas natural, si no tiene cómo pagarlo. Yo creo que son derechos humanos hoy. Y ese es un modelo de país, y eso es lo que estamos votando. Cuando decimos se clarificaron los dos modelos, estamos diciendo se clarificó si querés un país donde estas cosas sean derechos o donde estas cosas sean mercancía. Y eso define absolutamente la vida de todos. Qué interesante lo que comentabas recién respecto a los servicios como derechos humanos. Nos pasó que hace poquito estuvimos conversando con algunos candidatos a la intendencia aquí en la ciudad de Cipolletti y se han olvidado de eso. Se han olvidado de ese tema tan importante, y más en una ciudad, por ejemplo, como la nuestra, que los asentamientos irregulares se han incrementado de una manera impresionante, ¿no? Exactamente. Es lo básico, digamos, es con lo que tenés que contar para poder edificarte una casita o absolutamente. Es una cosa impresionante. Y esa gente que está en los asentamientos, en ese sentido común que te digo que ha sido instalado, son usurpadores. Y Lewis, el amigo del presidente que cercó un enorme territorio, incluido un lago dentro, ese no es usurpador. Siendo que ese tipo va contra la ley, porque no se puede privatizar un lago, por ejemplo, y un río. No se pueden comprar tierras, si son capitales extranjeros, más allá de determinado límite, y este tipo lo compró fraudulentamente, porque lo compró en nombre de una sociedad supuestamente argentina cuando los fondos eran de él. Sí, pero aparte a un precio... Y sin embargo, en ese sentido común, él no es usurpador, y los compañeros que están
tratando de vivir en algún lugar, porque en algún lugar tenés que vivir, y terminan en un asentamiento, esos sí son usurpadores. De eso estamos hablando, eso estamos discutiendo, y sobre eso vamos a votar. Y volviendo al país rico de recursos naturales, también tenemos que empezar a pensar en esos dos modelos, un modelo respecto de qué vamos a hacer con esos recursos naturales. Esos recursos naturales van a ser para desarrollarlos, para generar empleo a partir de eso, para agregarles valor, para que eso genere riqueza y para que podamos vivir todos dentro de este país, dentro de este territorio, con los derechos de estos que hablábamos, provistos por ese trabajo. ¿O van a ser simplemente para hacer extractivismo, llevárselos, dejarnos el territorio arrasado, dejarnos la contaminación y dejarnos como si fuéramos, no sé, observadores de nuestra propia riqueza? Eso también estamos discutiendo. Porque vos fijate que en esta campaña que se está abriendo, también lo inició Pichetto, que es interesante todo esto que se produjo alrededor de este señor, que era un don nadie hasta hace poco, y ahora parece que es una especie de superestrella. Pero es interesante lo que ha generado. Él inició la campaña a partir, o sea, dio el tono de la campaña del gobierno, ¿no? Que va a ser una campaña contra, según ellos, son los republicanos, contra el totalitarismo de la oposición. Después podemos hablar de lo que están haciendo ellos como republicanos, con la justicia, con la manipulación de los medios de comunicación, etcétera. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero el planteo que hizo fue porque la oposición está poniendo como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires a un comunista, hablando de Kicillof. O sea, el planteo lo volvieron, la discusión, como no tienen modo de mostrar absolutamente nada, lo van a poner en un planteo absolutamente abstracto a la discusión. Entonces la discusión la llevaron a los años 70, a la época de la Guerra Fría, donde parece que se discutía capitalismo o comunismo. A ese nivel nos van a poner, a ese nivel de estupidez nos van a reducir, pero como lo van a intentar hacer, sería interesante también, ya que vamos a discutir todo como ciudadanos comunes, si en realidad estamos discutiendo capitalismo sí o capitalismo no. Seguro que no, es absurdo. Ahora, si no discutimos el capitalismo y lo aceptamos, ¿hasta dónde aceptamos? Está claro que si hay capitalismo respetamos la propiedad privada. ¿Hasta dónde respetamos la propiedad privada? ¿Podemos respetar la propiedad privada de la anónima? Por ejemplo, obviamente que sí, ojo, que no vaya a salir nadie diciendo que queremos ir a expropiar la anónima, pero podemos respetarla hasta el punto donde al productor de pera a 10 cuadras de la anónima le ofrecen 3 pesos, cuando el costo de la pera le sale 7, el costo de producirla sale 7, y la anónima a 10 cuadras la venda a 70 pesos, hasta ese punto el Estado tiene que respetar la propiedad privada o la tiene que regular. Eso también estamos discutiendo y vamos a votar ahora en las próximas elecciones. Vamos a votar si necesitamos un Estado que regule la propiedad. O la propiedad es absolutamente omnipotente. La propiedad puede hacer de que de un lado haya una opulencia donde se tira la comida y del otro lado haya gente con hambre y no podamos cruzar el cerco. ¿Hasta ahí vamos a respetar la propiedad? Eso también son los dos modelos. Y me parece que como ciudadanos nos debemos esa discusión. Necesitamos esa discusión. Y nuestros hijos y nuestros nietos nos reclaman la responsabilidad frente a esa discusión. Creo que esos son los dos modelos que se han clarificado y que ahora, si nosotros podemos llevar esta discusión a todos los lugares, cualquier persona puede entender por qué está bueno que se haya quedado claro de qué lado está cada uno, para poder ponernos nosotros del lado que nos corresponde. Me parece que ese es el tema de hoy que quería poner en consideración de nuestros oyentes. Bien, y yo me quedo con dos cuestiones entre varias. Una de ellas, pensar y repensar
los servicios como derechos humanos, por un lado, y por el otro, pensar el capitalismo, ¿no? Que me parece interesante también, ¿por qué? Porque hoy cuando hablamos de capitalismo enseguida nos tachan de zurdos, enseguida se espantan, huyen, así que está bueno por ahí que distintas referentes, ¿sí? Sectores incluso, hagan hincapié en eso. A ver, no es un capricho de tal o cual sector, es algo que debemos hacer, es un espacio, un momento que nos debemos dar. Pongámoslo en limpio, Claudio, ya que lo pusiste ahí a ese tema de que cuando hablamos de capitalismo parece que somos troscos irredentes, que estamos discutiendo todo. Partamos de aceptar que en este momento a lo máximo que podemos aspirar es un capitalismo con rostro humano, como solía decir la Iglesia en una época, ¿no? Realmente es una especie de contradicción, pero ahora, para que el capitalismo nos permita seguirnos desarrollando, a tal punto ha llegado el desarrollo de ese capitalismo preventista, ese capitalismo financiero, porque hubo una época, los comienzos, el capitalismo era productivo, porque el capitalismo consistía en producir bienes y venderlos. Hace bastante tiempo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, lo que se llamó globalización, que el capitalismo se convirtió en financiero. Vos fíjate, ¿qué significa eso? Que se liberalizó, eso significa globalización, que se liberó el libre tránsito de los capitales. A la vez, y no paradójicamente, se empezó a poner límites al libre tránsito de las personas. Por eso las crisis de inmigración, porque fueron a territorios que los pauperizaron, los destrozaron, esos capitales golondrinas que iban, sacaban todo, se lo llevaban. Esas poblaciones, como no tenían de qué vivir, empezaron a inmigrar. Y en las otras poblaciones donde los tenían que recibir, empezaron a ponerle límites. O sea, a la vez que se liberó el libre tránsito de los capitales, se empezó a limitar el libre tránsito de las personas. ¿Querés una paradoja mejor de lo que es la deshumanización? Bien, resulta que si nosotros tenemos que aceptar que el capitalismo es por ahora el sistema que va a regir, deberíamos tener absolutamente claro que para que eso no nos destruya, no nos deje afuera, no nos pase lo que le pasó a esos países que quedaron totalmente destrozados, necesitamos un Estado fuerte que nos represente y nos defienda, le ponga límites a ese capitalismo. Entonces, poniéndolo en claro, no discutamos el capitalismo, no discutimos la propiedad privada con un límite de regulación puesto por el pueblo y con un Estado fuerte en nombre de ese pueblo. Eso también vamos a discutir. Porque ¿qué hizo este gobierno cuando llegó? Que ese es su modelo. Liberalizó todo. Vos fijate que le quitó las retenciones a la soja. Y no solo le quitó retenciones, sino que liberó el tiempo en que podían venir a rendir las ganancias de la soja. O sea, la soja es lo único hoy que provee dólares a este país. Resulta que no solo permite que lleven más dólares porque le quitó retenciones, sino que les permiten que se los dejen afuera y no los traigan cuando quieran. Eso es libertad absoluta. Libertad absoluta significa que este país hoy está totalmente endeudado porque no tiene posibilidades de producir dólares. Y como no tiene posibilidad de producir dólares, la industria tiene que caer, porque nosotros, para que la industria funcione, necesita dólares para comprar insumos. O sea, quizás ya nos estamos yendo a una cosa un poco demasiado técnica para ese ciudadano común al que lo vamos llevando. Lo estamos incitando a pensar, a charlar, y hoy lo que sí tiene que pensar es si él considera que la salud, la educación y la jubilación son derechos o son mercancías. Si son mercancías, estamos jodidos, porque va a depender que tengamos la plata para comprarla o no. Las tarifas son una buena muestra. El que no tiene plata para pagar gas
se calentará con carbón. Si no tiene carbón, se calentará con leña. Y si no tiene leña, se morirá de frío. Ese es el capitalismo salvaje. Hay que ponerle límites. Y quiero aprovechar para anunciar que hace muy poquito, ¿sí?, el gobierno nacional acaba de solicitar otro préstamo, una millonada a los chinos para poder invertir, entre comillas, en una base militar. Así que de no creer. Sí. O hay que creer, mejor dicho. Hay que creer. Ahora, fíjate vos que esa es otra conversación interesante que vamos a tener en algún momento, donde se han instalado con este gobierno las 4 bases norteamericanas de las que se habla poquísimo. En los 4 lugares donde están los recursos naturales que ellos consideran que deben ser mercancías y que no son nuestros. Me parece que tenemos que discutir rápidamente porque nos estamos quedando sin futuro. Totalmente. Y por último, Manuel, quisiera que me dieras el ok y la autorización para después replicar a través de las redes sociales y de la web de Habladurías algo que habías escrito y habías compartido el año pasado y que tiene que ver con preguntas orientadoras al votante, ¿no? En el marco de lo que se viene dentro de muy poquito aquí en la región y después pensando también para lo que será en el mes de octubre. Creo que volviéndolas a leer las preguntas, está bueno que las volvamos a recordar, ¿no? E invitemos a quienes nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales a que se las vuelvan a hacer. Sí, por supuesto. Esto son aportes para que tengamos una sociedad mejor. Y hablando de esto, quiero recordar que tenemos una red de ciudadanos que nos vamos conectando a través del 299-663-204. Perdón, 6-263-204. Y que el que le interese recibir información, recibir esta misma columna, interactuar con nosotros, ir generando una especie, como decimos, de red ciudadana que nos permita defendernos entre todos, además de mejorarnos como ciudadanos, que nos envíe un mensaje, que nos agende como Río Ciudadana y estaremos en contacto. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. A vos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en lo que fue otra columna sobre formación ciudadana, una columna, como decíamos hoy al comenzar el programa, impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Hale. 5 de la tarde, 33 minutos en todo el país. Quédate en sintonía porque hasta las 18 horas te acompañamos con Habladurías Universitarias.